Hola, bienvenido. Te voy a hacer varias preguntas y voy a hacer varias afirmaciones que quizás con una vas a conectar tú. ¿Tú crees que a terapia solo van los locos? Perfecto. Si así lo crees, es porque esa mentira nos está costando hoy día matrimonios, salud y propósito. A terapia no vas porque estés loco, vas porque estás cansado de repetir el mismo patrón con diferente persona. Recuerdo que en el ejército ir a salud mental era como una bandera roja. Hay que atendernos, pero saber con quién. Porque hay personas que van con terapeutas que quizás no llevan los mismos principios, los mismos valores y terminan peor. Pero hay que utilizar esas herramientas que Dios nos dio, que Dios nos dejó. Y mi invitada de hoy, tenemos una historia muy bonita porque cómo me costó trabajo para que me aceptara aquí la invitación. Y ahorita les vamos a platicar un poquito más, así que quédate. Muchas veces, sí. Pintales. Siempre. Ajá, exacto. Ay, de verdad, no. Nos vemos. ¿Cuál sería tu definición personal de fe? El camino del amor. Muy bien, pues ya. La de cajón. Natalia, bienvenida a Soldados de Fe. Finalmente. Finalmente, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí, al fin. Oye, para que entren en contexto, con Natalia nos estábamos escribiendo por Instagram. Y pues ahí le invitaba, le decía, ven, para que hables todo el tema de psiquiatría y todo, no psicoterapeuta. Si digo algo mal, corrígeme así en el momento, ¿eh? Okay. Uh-huh. Y ya planeábamos, después viene tu boda, felicidades, by the way. Gracias. Y, a ver, nos veíamos todos los días en misa, pero bueno, ella sí me conocía por mi peinado, pero yo no la reconocía porque te sentabas siempre atrás de nosotros. Y hasta un día, vean lo bonito de esto, que nos sentamos en la misma banca y veo a Natalia, cuando volteo a dar la paz, la veo directamente a los ojos y dije, yo la conozco. Y de ahí di una charla en el Reino de Nueva Era y estaba en primera fila y dije, yo la conozco, pero no era, es como que la conozco, pero no recuerdo de dónde. Y ya finalmente dije, la voy a invitar. Ahora sí, no me puedo decir que no porque la veo en misa. Ahí sí le voy a decir en vivo y en directo. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti. Siempre me vas a encontrar en primera fila porque si no me distraigo. Entonces, claro, solo porque me ganaste el lugar, estaba atrásito de ti. Pero normalmente estoy hasta adelante para no distraerme en misa. Yo soy igual. Así que vamos a estar ahí luchando por la banca. Sí, por eso ya que llega me senté al lado de ti. Sí. Muy bien. Oye, pues, tema bien interesante. Salud mental. Todo lo necesitamos. Así es. Mencionaba esto en el ejército, ¿no? De cómo, pues, era como, está ahí, pero tú como sargento o un líder, era como un tabú. No quiero ir a salud mental porque entonces me van a decir, oye, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Te sientes mal? ¿Te quieres suicidar? Literal. Y era como, mejor no voy. Mejor me lo quedo. Tú eres psicoterapeuta clínica. Así A ver, es. platícame un poquito qué hay de diferencia en si no eres clínico, si eres clínico. Bueno, hay diferentes ramas de la psicología. Está la organizacional, que es más enfocada a recursos humanos. Okay. Está la clínica, que es la que te capacita para poder atender en una de los enfoques psicológicos. En mi caso es cognitivo-conductual, pero hay psicoanálisis, está la gestalt y hay como diferentes especialidades. Y hay psicología de la educación o psicopedagogía. Entonces, como que es importante que la persona que dé terapia sepa cómo y se especialice en esta psicoterapia porque el acompañamiento es muy importante. Hay que acompañar a la persona en su proceso, no es tanto como un coaching que sí sirve y es motivación, sino que hay que conocer la historia de la persona, acompañarlo, saber en qué proceso está y de ahí ir como hilando e ir conociendo la historia y demás, ¿no? Entonces hay que capacitarse justo para este proceso, aparte de todos los conocimientos que conlleva el ser humano. Claro. Mencionábamos algo antes de iniciar, pues siempre iniciamos con una oración y hicimos la oración al Espíritu Santo. Así es. Tú te la sabes, yo no.
¿verdad? Todo me cuesta. Yo la tengo que leer. Ella se la supo así de... Muy bien. ¿Qué tan importante ves incluir, ¿no?, con tus pacientes, a los que te lo permiten, este lado espiritual? Especialmente este lado católico. Mencionabas que antes de una terapia, pues, les dices que si pueden hacer esa oración. ¿Qué tan importante es? Muy importante. Gracias a Dios, absolutamente todos mis pacientes actuales me han buscado por ser psicóloga católica. Bien. Entonces, eso es un plus para mí, porque es como, siempre lo digo, cuando tienes a Dios en terapia es como un fast pass, ¿no? O sea, es mucho más rápido, primero que nada. Y segundo, que creo que es más importante, es que tú haces lo que a ti te corresponde. Por ejemplo, yo cuando empecé a dar terapias estaba muy, muy nerviosa. Creo que por eso no quería venir todavía, porque estaba empezando y sigo aprendiendo, ¿no? Pero ya entendí, y yo estudio mucho. Me encanta y me gusta comerme libros, me gusta estudiar, pero aún así nunca te sientes lista. Sí. Y cuando se lo entregas a Dios, tus consultas, a tus pacientes, yo que voy a misa todos los días, pues en las misas siempre pongo a mis pacientes. Entonces, ya no está solo la parte humana, que sí, Dios nos da inteligencia, voluntad y libertad, y la inteligencia es y la voluntad es la que intento ejercer todos los días, pero también está la oración de intercesión por los pacientes, que quieran o no meter a Dios, yo siempre pido por ellos. Entonces Dios está ahí, presente, pues sanando todo lo que humanamente yo no voy a ver, y pues quién como Dios, ¿no? O sea, Dios al final conoce al corazón de la persona, y yo, aunque sea psicóloga, pues no lo sé todo. Entonces esa es la parte más importante. Wow, está increíble. Hoy, que te incluyan. Platicaba el otro día con una amiga que está pasando por un tema complicado, se está acercando a Dios, y yo decía, oh, gloria a Dios, qué bueno. Y me doy cuenta que cuando yo le decía, más bien, me voy a regresar un poco, yo le decía, oye, las personas, lo que mejor puede hacer una persona por ti es ponerte en sus oraciones. Sí. Pero eso no lo puedes comprar. O sea, eso nace. Tú dices, en este momento me voy a parar, voy a hacer un Padre Nuestro, una Ave María, voy a pedirle a Dios por esta persona y su bienestar. Qué bonito que hagas eso. Es que es un hack así de que si eres psicólogo católico o cristiano y quieres incluir, o sea, los tienes que incluir. Porque ese lado espiritual, y no sé por qué pase, o sea, somos mente, cuerpo, espíritu, o que hablamos del retiro también. Sí, Estamos en el tema del retiro, pero nos olvidamos del espíritu, la mayoría. O sea, yo hablo desde los que estamos fuera, empezamos a la mente y empiezas con todos estos libros de autosuperación y quiero porque voy a hacer y yo puedo. Y después es como el cuerpo, pues voy al gimnasio, hago ejercicio. Y el espíritu es como, pues sí me aviento un Padre Nuestro en la noche. O sea, ¿qué has visto tú que estás dando ahorita terapia? ¿También les recomiendas como que se acerquen un poquito a la iglesia? ¿Les recomiendas algún retiro? ¿Cómo incluyes esta parte para los que te lo permiten? Al principio me acuerdo que yo tengo a mi mentora, bueno, a mi supervisora de casos, y ella es una psicóloga católica que tiene muchísima más experiencia que yo, entonces la admiro mucho y la conocí en mi diplomado de psicología católica. Entonces, yo al principio sí me agradezco a Dios por tenerla, porque ella es súper científica. O sea, me encanta porque te da los argumentos desde la ciencia, pero desde la espiritualidad, ¿no? Y muchas veces piensan que está peleado. Entonces, ese diplomado lo recomiendo muchísimo, es buenísimo, luego les paso el dato, es en línea. Pero yo me sentía rara porque al principio sentía que era como un acompañamiento espiritual, porque literal les enseñaba cómo generar el hábito de orar, cómo hacer lectio divina, que yo acostumbro a hacerlo, y es algo que me ha dado mucho fruto, y no sabía si lo podía incluir o no, y me acuerdo que me decían, sí, justo me diste en el clavo con eso. Justo yo, conforme fui dando terapias, voy entendiendo como mi estilo, y yo veo un psicólogo católico ve a la persona como un ser integral, que somos cuerpo, alma, espíritu y seres sociales, ¿no? O sea, son esas 4 patas de la mesa que hay que tener equilibradas. Entonces, en el cuerpo está todo la alimentación, el ejercicio, que es importante, cómo está tu sueño, cómo están tus chequeos médicos, porque muchas veces, y me incluyo, siempre descuido los estudios que me mandan, pero bueno, es muy importante esa parte, ¿no?
está conectado con con los neurotransmisores. O sea, la parte cuerpo también es la parte como somática, que la somatización es cuando una emoción se hace corporal, o sea, cuando te puedes enfermar por medio de no canalizar tus emociones, ¿no? Entonces todo se pasa al cuerpo de alguna manera. Está la parte alma, que alma en griego es psique, o sea, es la psicología, ¿no? El estudio del alma, ¿no? Que ahí es donde yo me especializo. ¿Qué son los pensamientos, las emociones, las conductas, cómo te hablas, toda esta parte? Las heridas, ¿no? Trabajar esa parte y demás. Luego está la parte espiritual, que pues de alguna forma todos la estamos buscando, ¿no? Y hoy en día creo que por eso la gente busca a la psicología católica, porque yo digo, a ver, soy psicóloga católica y no muchos lo entienden. No es que yo me cierre al católico, sino que es seguro que conmigo la parte espiritual, si tú la quieres tocar, porque todo ser humano la busca de alguna manera, la voy a tocar con lineamientos verdaderos, ¿no? Y no, no meto a la nueva era, que hoy en día sí está muy como... Es muy peligroso, ¿no? Y meten toda esa parte, que justo tuviste esa charla, que ahorita podemos hablar más de eso. Y la parte social es justo la parte en la que... cómo te relacionaste en cada etapa de nuestra vida. Nosotros necesitamos tener un vínculo con alguien, ¿no? O sea, primero es con nuestra mamá, después con nuestro papá y mamá, después con nuestros hermanos y así, ¿no? Entonces, de los 0 a los 2 y demás, ¿no? Las etapas de madurez de Erikson. Entonces, si en cada etapa de esta vida no se desarrolló algo o no tuviste... ¿O te pasó algo traumático? Sí. ¿O te pasó algo traumático? ¿O no te dieron algo que necesitabas? Se genera como una fragmentación o una herida. Entonces, esa parte social, y eso influye en tus relaciones de hoy en día, ¿no? O en tus pensamientos y demás. La verdad es que intento dividirlo, pero en realidad todo está unido. Claro. Pero, ¿cómo? De hecho, de aquí te iba a hacer una pregunta, porque el lado espiritual, si yo estoy bien, y hablamos también igual ahorita del retiro, que viene a Mérida pronto. Sí, hay que anunciarlo. Digo, no sé cuándo salga el episodio, pero hay que anunciarlo. Es mi tarea anunciarlo. Claro, sí, y lo podemos poner en historias y demás. Por si estás viendo este episodio y ya estás en 2050, saludos. Y del lado espiritual, corrígeme si estoy mal, se habla de cómo todas las religiones buscan a un Dios, pero los católicos somos la única que dice Abba, ¿no? Dios Padre, papá, le hablamos como un padre. Y creo que, pues ahí, o sea, ahí donde me costaba un poquito de trabajo como entender, ¿no? Del alma, el alma y el espíritu. Y ahorita, pues, lo resumiste como tenía que ser para que ustedes lo entiendan. Y si no lo están entendiendo, regrésense un poco y escúchenla otra vez de cómo explica esos 4. ¿Dónde esto también te lo enseñaron en tu carrera? ¿O esto es más ya cuando estás en el tema católico? Lo aprendí en el diploma de psicología católica. Ahorita estoy tomando un entrenamiento de un método grupal, que puede ser también individual, que es psicoespiritual, método psicoespiritual que une justo estas 4 esferas. Pero esto de cuerpo, alma y espíritu, creo que lo entendí por esos estudios, o sea, me lo explicaron ahí, pero también en la terapéutica de las enfermedades espirituales, que justo el retiro que va a haber ahorita. Sí. Yo estudié ese podcast, o sea, este sacerdote sube un podcast, yo lo estudié porque en mi entrenamiento me están enseñando el marco teórico de las enfermedades espirituales. Que paréntesis, las enfermedades espirituales son 8 enfermedades que detectaron los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia son parte de la tradición del católico, o sea, el católico se diferencia por el protestante, por nuestros hermanos, porque tenemos 3 depósitos de fe, que son Sagradas Escrituras, o sea, que la palabra de Dios son las Sagradas Escrituras, la tradición y el magisterio. Entonces, dentro de la tradición están los padres de la iglesia. Ellos descubrieron como ciertos movimientos del alma, que bueno, es un tema muy interesante, y hablaban de esas enfermedades del espíritu, y justo te explican en el contexto que somos cuerpo, alma y espíritu. Bueno, y yo agrego lo de la parte social también. Claro. Y te dicen justo las palabras etimológicas, que cuerpo es somas, ¿no? O sea, todos los sentimientos. Alma es psique, como ya dije, y espíritu significa soplo. Entonces, soplo, y el espíritu justo dice Abba, que es papito, creo, en hebreo. Es papito, sí. Entonces...
Sí, eso. ¿Y cuál fue la otra pregunta? ¿Que cómo se une? Bueno, al final, ¿cómo le agregas tú la parte social? O sea, el número 4. Pues justo como el número 4, viendo justo dónde esta persona a lo largo de su historia se fragmentó a través, porque nosotros somos seres sociales, entonces, en qué parte de tu historia tú te fragmentaste o dónde te creíste esa idea o ese pensamiento o ese dolor, de dónde viene la raíz, cuándo pensaste, sentiste de esta manera, porque empezamos a repetir patrones o de dónde lo aprendiste. Entonces, cuando tú empiezas a comprender tu historia, alivias. Claro. Pero no solo eso basta. O sea, la terapia tiene como 3 recetas o 2 recetas básicas, que es cuando tú puedes ordenar tus ideas hablando, te escuchan y eso se siente terapéutico de por sí. Cuando tú puedes comprender junto con el psicoterapeuta tu historia. Y la tercera es cuando tú practicas ciertas tareas, tienes que tú también evidenciar lo contrario. O sea, si tú tienes miedo a salir o tienes una cierta ansiedad social o no tan como trastorno, sino que te cuesta mucho hablar con las personas, solo se va a curar sabiendo la verdad, identificando la historia y practicando. O sea, poniéndote pequeñas tareas y enfrentando el miedo, ¿no? Porque al final el miedo, como dice la frase muy famosa, que yo no la conocía, pero en Monterrey, que de ahí es mi diplomado, me la dijeron, que es súper conocida, no sé ustedes, que se dice, el miedo es el trono de Satanás. ¿Ya lo habías escuchado tú? No. Bueno. Qué bueno, porque aprendí algo nuevo. Sí, no, sí. Mucho. Mucho. No, y sí es cierto. O sea, el miedo, si nos ponemos a pensar, hace que huyamos, porque todos tenemos miedo al dolor y a la frustración. Sí. Entonces, si tú no identificas que tienes miedo, estás huyendo de todas las situaciones de amor que Dios te quiere dar, ¿no? Cuando nosotros tenemos miedo, empezamos a tomar reacciones impulsivas y reacciones alejadas a esa felicidad que nos puede llegar. Entonces, pues es descubrir todo esto, identificarlo mucho y practicarlo. Porque, por ejemplo, bueno, yo que me especializo en... Si me voy mucho me dices, porque luego hablo de muchos temas. No. Yo me especializo en cognitivo-conductual, ¿no? Y esto se basa en los pensamientos, ¿ok? Pero me encanta porque todo está relacionado con Dios. O sea, a mí me encanta que conforme fui estudiando mi maestría, al mismo tiempo el diplomado y ahorita el entrenamiento, y aparte, no sé, leo mucho la Biblia, el catecismo de la iglesia y demás, todo está relacionado. Entonces, es muy bonito cuando tú puedes, a través de la antropología del ser humano, que son las potencias del alma que tenemos, que somos, que Dios nos puso inteligencia, voluntad y libertad, vas entendiendo cómo se integra todo hacia la verdad. O sea, ahorita vuelvo a mi punto, pero la psicología en sí es como el diácono que prepara el altar. Claro. Para recibir a Dios, pues así es como la psicología y la teología. La psicología prepara el alma para recibir a Dios. Porque como tú decías, hay personas que les cuesta mucho tener una relación con Dios o con Jesús o con alguna persona de la Santísima Trinidad porque tuvieron una mala relación con papá o con mamá o con amigos. Entonces eso influye y impacta directamente en la relación que tienes con las personas de la Santísima Trinidad. Entonces es ver todo esto. Y pues nada, volviendo al punto, es importante pues ayudar e identificar a la persona, a ver en qué momento de su vida se fragmentó, hacer este encuadre que es, a ver, esto pasó, pero no significa que sea la verdad es esta. E ir como, pues sí, ir entrenando estas verdades que poco a poco, con el ejercimiento de las virtudes, pues va siendo el ser humano como Dios planeó que fuera, ¿no? Como en su estado original antes del pecado original. Va, me encanta. Oye, ¿todos estamos heridos? Sí. ¿Todos? Sí. ¿Y qué pasa con los que dicen, yo no estoy herido y no necesito terapia? ¿Son los más heridos? Pues sí, o sea, yo creo que ahí le falta mucho, o no está listo para entender su historia, o hay gente que tiene mucho miedo detrás de mover como su vida, o tal vez no lo reconoce y no le interesa trabajar en eso, ¿no? Tienes que querer. Hay personas que se olvidan de la herida que les pasó de niños. Y saben, o sea, no saben o no se les ha mostrado sus heridas. ¿Cómo? Si yo, por ejemplo, ¿no? Yo que he ido a algunos retiros y Dios me ha mostrado heridas de mi niñez que yo veía insignificantes.
¿no? Como con mi papá y demás. Cuando vas, o sea, que alguien viene contigo y te dice, oye, yo siento que, no sé, simplemente no soy feliz, algo me hace falta, no sé qué es. Cuando empiezas a tocar su historia, pueden encontrar quizás alguna herida del pasado que no sabían que tenían, que bloquearon quizás por miedo, por algo. Sí. ¿Pasa? No, claro, 100%, nada más. Depende mucho. O sea, hay muchísimos factores. O sea, puede tener algo muy grave detrás, como un abuso, por ejemplo. Okay. O no. O sea, o puede simplemente no ser una persona con esa introspección, que hay diferentes tipos de temperamentos, que también es importante conocer tu tipo de temperamento, tu tipo de personalidad, tu carácter. Porque no necesariamente es malo, nada más. Pues si, generalmente cuando acudes a terapia es porque algo de tu mesa, esta mesa que dije que hay que tener equilibrada, Sí. no está equilibrada, valga la redundancia. Sí. Entonces hay que descubrir qué es, pero no se puede decir, cada quien es un mundo diferente. Claro. Mencionaste temperamentos. Uh-huh. ¿Son 4? Sí, 4. Sí estudié, ya ven. ¿Sanguíneo? Sanguíneo, colérico, flemático y melancólico. Melancólico. El melancólico, ¿cuál es su función ahí o qué hace? Porque yo he escuchado, o sea, se escucha, ¿también se le considera esto liderazgo? 4 tipos de liderazgo. ¿Habías escuchado? No lo había escuchado. A mí me salió, porque hablé de liderazgo y me salió melancólico. Y ahorita que vi que eran temperamentos, dije, a ver, alguien anda mal. No sé si los que dijeron del liderazgo, pero creo que los de este lado. El melancólico que... El melancólico, a ver, vamos al principio. Sí. Los temperamentos los descubrió Hipócrates, que es el padre de la medicina, sí. Y son como temperaturas o fluidos que encontró en el cuerpo. Temperaturas en el cuerpo. Y él dijo que si no estaban equilibradas esas temperaturas, podrían haber ciertas enfermedades, como por ejemplo cáncer, etcétera, ¿no? Entonces, el sanguíneo, que ahí va tu pregunta, el sanguíneo sí. y el colérico son como los más extrovertidos, okay. Y el flemático y melancólico son como más introvertidos, ¿no? Se parecen un poquito, pero el melancólico no me sé exactamente los temperamentos o las características, solo sé que como que se diferencian por eso y normalmente tenemos 2 tendencias, entonces normalmente el flemático y el melancólico están pegados, y el sanguíneo y el colérico igual, pero puedes tener diferentes combinaciones. Normalmente tienes uno muy marcado y otro segundo que es como con el que estás mezclado, ¿no? Bien. Estaba viendo ahí en tu Instagram, que al final lo vamos a compartir para que se queden, para si la quieren ir a seguir. Y me gustó, yo estaba leyendo un libro de San Agustín y vi que pusiste que es mejor cojear por el camino correcto que correr por un camino equivocado. ¿Por qué te dio por compartir? Dices que te gustó esa frase. Uh-huh. ¿Por qué me dio por compartirla? Uh-huh. Porque muchas veces, bueno, yo de hecho soy colérica, mi temperamento es colérico, y los coléricos somos muy como escrupulosos o somos muy perfeccionistas. Okay. Entonces, a veces vemos la santidad, ¿no? Que es mi meta. Bueno, es la meta de muchos católicos. Espero, y la vemos como un trono o como una medalla, ¿no? De perfección. Claro. Y Dios no nos quiere perfectos, nos quiere amando. Entonces, es recordar que me voy a equivocar muchísimas veces, pero que lo importante es estar por el buen camino, o sea, estar intentando todos los días esas pequeñas tareas que me acerquen a Él, y Él sabe el resultado, ¿no? O sea, no me tengo que preocupar por ser perfecta. Entonces, eso me gustó mucho de San Agustín, y lo puse mucho con una frase que me compartió una amiga, que decía a inicios de año, ¿no? Que si te está costando, que creo que está en la descripción, si te está costando empezar a empezar el día, camina, ¿no? O sea, pequeños pasos, pequeñas tareas. No te pongas... Mucha gente se frustra, y esto pasa mucho en terapia o en la vida en general, cuando nos ponemos objetivos irreales, entonces esto nos hace decaer, nos frustra y tiramos la toalla. Sí. Y es súper importante poder hacer una estrategia pequeña, son pequeños pasitos. Y una vez en una plática un psicólogo hablaba, y me encantó, que igual es un psicólogo católico, decía que siempre hay una solución para todo, o sea, siempre hay, y que si no llegamos a
si no llegamos, no sé, si nos ponemos una meta y no llegamos a conseguirla, es porque nos estamos saltando un escaloncito o unos escaloncitos. Entonces hay que descubrir cuáles nos saltamos para poder hacer esos escalones intermedios. Claro. ¿Quién busca más la terapia, el hombre o la mujer? En tu experiencia. Yo diría que la mujer, pero la verdad es que empíricamente creo que tengo más hombres que mujeres, ahorita que lo pienso. Entonces, en mi experiencia, en mis pacientes, sí tengo más hombres. Okay. Pero yo siempre pensé que mujeres, porque somos más espirituales. Claro. ¿Sí hacen caso? ¿O, Sí. o somos tercos a veces? Sí. Los que van, sí. Sí, porque van comprometidos, ¿no? Lo están buscando. Sí, así es. Es más difícil. ¿Cómo llegan tus pacientes? ¿Por referencia? ¿O te ven en redes? ¿O hay alguna manera que tú buscas? Me ven en redes. O sea, no solo, porque la verdad es que no soy muy activa en redes. A veces sí Claro. y a veces no, porque requiere de mucho tiempo. Todavía Sí. no organizo esa parte. Pero o me buscan, o sea, buscan literal, me han contado algunos que buscan psicóloga católica. Y me ven y dicen, yo quiero una psicóloga católica. O sea, hay gente Claro. que busca de verdad la psicología católica. Y otros porque me ven a mí, o sea, porque han visto un video que haya subido. De hecho, en TikTok hice una serie de las enfermedades espirituales y su terapéutica. Entonces, expliqué, porque noto que muchas personas alrededor de mí, de mi edad, ya no tienen la misma capacidad de atención. No capacidad, pero ya perdieron como ese ritmo. Porque si tú pones, por ejemplo, en tus notas de voz .5 siempre, tu cerebro se acostumbra a acelerar todo. Entonces, yo me acostumbré en mi maestría era pura lectura, entonces como que ahí yo me acostumbré a leer mucho, Sí. a generar ese hábito y a escuchar podcasts largos y demás. Yo en esa serie de videos de TikTok me quedé cortísima, resumí casi el podcast del padre, que le pedí Sí. permiso de que puedo hablar Claro. de ese tema, o sea, lo puedo casi copiar y pegar, sí, no hay problema. Y muchas amigas me dijeron que estaban escribiendo, que sacaban su libreta y escribían de los videos, pero que cuando escuchaban el podcast, que está buenísimo, Sí. decían, es que está más complejo, como que no, es mucho tiempo, como que no Sí. se sientan a escucharlo. Claro. Entonces, mi misión con eso era que la gente entendiera qué son las enfermedades espirituales. Y bueno, con eso mucha gente me contacó, Sí. porque está muy interesante el tema y descubres Súper como interesante. mucho. Sí, Entonces, o sea, de ahí me llegaron. yo lo he escuchado varias veces. Sí, el Y no- podcast. sí, o sea, y no me he puesto como que a anotar y demás, No, yo sí. porque yo digo, o sea, me he dado cuenta que si no sanas tus heridas, no vas a ser buen líder, no vas a ser buen papá, buena mamá, buen amigo, buen hijo. O sea, hay que sanar. Ujú. Pero, pues, muchos hombres, ¿no? Yo decía, oye, más los hombres, pero te preguntaba si son más hombres o mujeres los que van contigo. Pues, al menos en el ejército, era muy complicado que alguien te enseñara su lado vulnerable, ¿no? A decirte, oye, bro, pues me siento fatal, ¿no? O sea, y no sé por qué, y cada que hablan de un papá lloro, ¿no? O sea, y dices, ok. Pero no te enseñan ese lado vulnerable. Yo porque pues la mayoría de mis soldados eran hombres, por ejemplo. Pero sí intentaba por lo menos platicar con ellos un poquito, ver cómo estaba y cómo está tu familia y demás, ¿no? Por eso cuando empecé a escuchar este podcast, dije, wow, está increíble. Y que tú lo estés implementando, pues mejor. Porque está cerca, ¿no? El padre está creo que en la Ciudad de México, ¿no? Sí, de la Ciudad de México. Enfermedades espirituales, ¿cuáles son? Son... O algunas que nos quieras compartir. no me las sé de memoria. Son gula, es la primera, lujuria es la segunda, avaricia es la tercera, ira, tristeza, van en ese mismo orden. Ira, tristeza, soberbia y vanagloria. Entonces, todas van en escalera y los padres de la iglesia descubrieron que... La gula. Creo que yo tengo un poquito de todas. No. Es que en una clase nos estaban platicando que esa persona que regresa a la comida porque le hizo falta algún ingrediente o que le hace falta sal, padece gula. O sea, todos en cierta medida padecemos. O esa persona que no puede tomar su café sin esplenda o sin azúcar. Entonces, la gula es... No, aquí, a ver, si tú le pones azúcar a tu café,
ahí tienes problemas. ¿Va? Entiéndalo, por favor. Tienes problemas. Es que son esas pequeñas actitudes que no te das cuenta que nos van enfermando. Entonces, la gastrimalgia, que es la gula, es comer en exceso o exigencia en el propio paladar. Entonces, es esa manera en la que no puedes tú comer si no está exquisita la comida. Entonces, mientras más exquisito sea tu paladar, más vas a sufrir de estas cosas, ¿no? Entonces, Claro. Y de la gula, son 3 enfermedades madres en realidad, ¿ok? 3. Gula, avaricia y soberbia y vanagloria, que son hermanas gemelas. Son como las 3 madres. Y fueron las mismas tentaciones de Jesús, que es lo que mencionan en el podcast, sí, ¿no? Sí. Que es la relación con el placer, Sí. que es la gula y la lujuria, con el poder, que es la avaricia, y con el tener, perdón, que es la avaricia, y con el poder, que es la soberbia y la vanagloria, que es el pecado original, que es saber. Y las mujeres, de verdad, sí, no quiero generalizar, pero somos más controladoras, tendemos a ser más controladoras en nuestra personalidad. Entonces, eso es soberbia, ¿no? Y vanagloria, porque es muy... Yo sé, bueno, cualquier ser humano, yo sé qué es lo que me conviene. Entonces, pues eso. Entonces, son esas 3 enfermedades y vienen como en cascada. Entonces, de la gula viene la lujuria. Luego viene, o sea, después si no vas cuidando estos aspectos, vienen las otras enfermedades. Y las que están en el fondo son como las más graves, las que rompen como tu relación con Dios. Y todas estas se trabajan con virtudes. Entonces, es un tipo de sanación, o sea, sí es la sanación por medio de estos hábitos saludables que son las virtudes y los vicios. Entonces, el ser humano, el contexto de todo esto es que el ser humano fue creado bueno antes del pecado original. Sí. Tenemos esta salud original. Y con el pecado original, el pecado nos enferma. Entonces, el pecado hace que nos fragmentemos y hacemos todo este tipo de vicios. Entonces, el ser humano tiene que practicar por medio de la virtud para reducir estos vicios. Y no es de la noche a la mañana, porque tengo a muchas personas que se frustran con el tema de la sanación, porque dicen, yo creí que Dios ya me había sanado y sigo sintiendo esto. Pero hay que entender que no es de la noche a la mañana. Claro. Dios quiere que nosotros nos involucremos en el proceso. Hay milagros, obviamente, porque Dios, nada es imposible para Dios, pero muchas veces va a requerir que tú hagas algo al respecto y que no es de la noche a la mañana. Y la virtud va a combatir el vicio hasta que ya no lo tengas, pero lo va a combatir, lo va a debilitar poco a poco. Entonces, eso es como todo el contexto de las enfermedades espirituales. No sé si me expliqué. Sí, no, me encanta. Y entre más escucho, más quiero aprenderlo. Así que vamos a recomendar ese retiro. Sí. Creo que tiene una página igual, página web. Sí, Regem. Regem, ¿verdad? Regem, sí. Regem.com.mx. Va. Si no estoy mal, se los dejamos en la descripción. Sí, ahí se los dejamos para que vayan y lo busquen, porque es muy interesante, demasiado. Sí, así es. ¿Cómo... Bueno, ahora después de la charla que di de Nueva Era, que ojo, yo soy nada más, lo hablo de muy genérico, ¿cómo se puede meter la Nueva Era en todas estas terapias? O sea, porque, a ver, si yo estoy confiando en ti, o mejor dicho, qué peligroso es que estés en manos de un psicólogo o una psicóloga que te pueda recomendar terapias de Nueva Era. Pues porque es como dije, voy a usar mucho de referencia el podcast porque dijo muchas frases que el podcast del Padre JP, porque explica mucho, muy fácil. Dios odia el pecado porque le hace mal al hombre. Entonces, cuando entiendes que el pecado no es tanto como... O sea, el pecado es una enfermedad, o sea, te va a ir enfermando. Es como si tú te tomaras veneno, poco a poco va a llevar hacia ese falso tú. Sí. Lo que pasa con la Nueva Era es que hay toda esta ideología de, más que nada, así soy y no voy a cambiar. Entonces estás enamorándote de tu falso yo, o sea, de tu yo desordenado, y eso te va a llevar a más caos y a más vacío. Entonces, le estás haciendo un mal a la persona diciéndole, sí, está bien, puedes ser agresivo con la persona, sí, está bien, puedes aislarte y ser egoísta, sí, está bien, hazle caso a tu sentimiento y no a tu pensamiento. O sea, que todo pensamiento tiene una carga emocional y de ahí nacen las emociones. Entonces, muchas veces le hacemos caso a la emoción. ¿Cómo los psicólogos pueden mandarte, o sea, de recomendarte, no sé, una terapia holística, por ejemplo?
Sí. ¿no? O algo que que se va a centrar en ti, Sí. ¿no? Y no te está ayudando. No. Es que simplemente con el hecho de que te digan que te digan que está bien algo que no es verdad, Claro. te va a hacer daño. O sea, si una persona le estás diciendo que le va a hacer bien tener relaciones antes del matrimonio, y si tú Sí. le dices sí, que eso está súper de moda Normal, hoy, ajá. va a terminar herido. Y la ciencia lo comprueba. O sea, la ciencia comprueba que si tú, que esto lo dice mucho Marian Rojas Estapé, dice, a ver, el enamoramiento, ¿cómo funciona? El primer año y medio te vas a llenar de hormonas de la persona. O sea, te vas a llenar de neurotransmisores que se sienten como drogas, porque estás, así lo hizo Dios, es muy bonito, te vas a enamorar de la persona. Y si tú tienes relaciones sexuales, ¿puedo decir esa palabra Sí, aquí? claro. Bueno, Sí. relaciones sexuales con la persona, esto hace que como que se te nuble más la vista, porque generas una conexión que no está hecha para antes del matrimonio y te sientes como una droga y estás babeando más por la otra persona. En estadísticas la mujer sufre más que el hombre, porque el hombre como no es tan emocional que la mujer. Claro. Entonces eso hace que no puedas discernir bien y decidir si esa persona te conviene o no te conviene. Entonces, cuando pasa el año y medio, pues ya estás, no sé, mucha gente se va a vivir con la persona, mucha gente, o ya estás enganchadísimo, entonces te cuesta mucho trabajo ver en los primeros meses, que es lo ideal, elegir si esa persona te conviene o no te conviene. Porque puede ser guapísimo y pueden tener mucha conexión, pero si tú no puedes sentarte y decir, esta persona me conviene para casarme, puede haber mucho daño y puede haber mucha ruptura. Entonces, así como con este tema, todo lo que dice la Madre Iglesia siempre tiene un porqué. Entonces, cuando tú le dices a una persona, no, tú sigue haciendo, no lo digo tan así en terapia porque depende del paciente, pero si tú le estás recomendando que siga pecando con toda tranquilidad, pues a la larga tal vez tendrá un beneficio instantáneo de la terapia, por lo que te dije, porque va a entender de dónde viene o porque va a poder expresarse, porque el hecho de que puedas hablar y que no te juzguen tiene un sentimiento terapéutico. Pero a la larga lo estás llevando a qué tipo de vida. O sea, aparte de la perdición, ¿no? Pues a este vacío y a este desorden. Y eso es responsabilidad de un psicólogo, ¿no? Que vea, aparte de todo lo que dice la ciencia, pues que no mueva las verdades del ser humano. Claro. Los psicólogos tendrían que estar siempre ahí, de la mano del paciente, o hay una graduación. ¿Cómo que siempre ahí? O sea, como ya ves que dicen, yo tengo 15 años con el mismo psicólogo y me recomienda que no falte cada mes. No. Tiene que haber una graduación, o sea, tiene que haber un check. A ver, búscame, a ver, ya estás. Sí. Pero si en algún punto tienes una recaída, vuelve a buscar. Sí. Porque hay muchos que dicen, no, es que yo tengo que tener psicólogo. Cada vez que me siento mal, voy, porque me escucha, ¿no? Yo digo, pues mejor ve con un sacerdote y es gratis. Sí. Por eso te preguntaba, o sea, hay un momento que dices, ¿sabes qué? Graduado. A ver, ya te escucho mejor, o no sé cómo sea ese proceso. Sí, bueno, hay diferentes ramas de la psicología, como te decía. El psicoanálisis, por ejemplo, sí es una terapia que puede durar 15 años por el hecho de cómo es. En la cognitivo-conductual en específico, justo es como tú dices, ¿no? Pero no es que esté mal y bien, es dependiendo de lo que busques. Sí. El cognitivo-conductual se basa mucho en esto, ¿no? Quieres tú entrenar a tu paciente para que él pueda enfrentar las dificultades de la vida. Entonces tú lo vas a ayudar, pero lo vas a alentar para que él vaya al mundo y se vuelva como esa persona funcional, ¿no? Sí. Entonces, sí, en este tipo de sesiones, que es la que sé, las demás no sé cómo son tan así, solo a grandes rasgos, sí tienes un objetivo, el cual vas trabajando a lo largo de la sesión, no sé, 15 sesiones, 20 sesiones, dependiendo del paciente y cómo le vaya a él. Hay personas que tardan más y no importa porque ahí estás para esa persona, pero sí es importante siempre guiarlo hacia el hilo. A ver, vamos a atacar esos objetivos y cómo los estás trabajando. Y hacerle ver si no los está trabajando y demás. Pero yo creo que lo ideal es que de hecho la cognitivo-conductual es de las terapias que se ha comprobado empíricamente que es más efectiva. Sí. Dentro de la terapia cognitivo-conductual está la psicología positiva, que es lo del diario de gratitud, que es buenísimo. Pues sí, es más efectiva porque habilitas, como a este soldado, ¿no? Lo habilitas para ir a la guerra de la vida y listo. Sí. Ya si te necesitas, sabes que estás ahí, pero no estás dependiendo de él o de ella para tomar decisiones, sino tú mismo la tienes esa capacidad. Bien, qué bueno, porque al final es
O sea, que no construyas una dependencia, ¿no? De que cada vez que me siento mal, voy porque, pues, mínimo me escucha. Y es lo importante de tener una buena esposa, un buen esposo, un novio, novia, que se escuchen, ¿no? ¿Has notado que a veces es algo que también puede llegar a sanar? O sea, que simplemente alguien te escuche, pero que no te escuche y te recomiende cualquier cosa. Ahí es donde está el problema, que hablábamos de nueva era, que no te van a decir, ay, pues mira, es que yo tomé esta terapia y que me hizo sentir bien. Sí, pero solamente te vas a sentir bien ahí. Sales de ahí y sigues perdido. Y sigues herido. Entonces... No, y eso que dices es muy importante. El amor sana. Y yo sí sé, digo, esto no lo cuento con mis pacientes, pero no estoy en terapia, así que les abro un poquito de mi historia. Yo sí siento que mi esposo, con el que me acabo de casar, sí fue como un angelito de Dios, porque siento que con su amor y su paciencia, o sea, nos hicimos novios a mis 18 años, y yo siento que en esa etapa de mi vida estaba así como súper revuelta, ¿no? Como que, no sé si estaba saliendo de la adolescencia o no sé, pero como que estaba muy como confundida o mezclada, o sea, no sé, no tenía como idea de lo que seguía, ¿no? Acaba de salir de la prepa, estaba entrando a la universidad, y bueno, y él, la verdad es que tiene una familia muy bendecida, porque es muy, o sea, se siente el amor ahí, y por eso digo el amor sana, y él con su paciencia y porque yo era como muy iracunda, o sea, bueno, es mi personalidad, pero ya lo he trabajado, ¿no? En mi carácter, y él como con su paciencia y con su amor fue moldeando mi mejor versión, ¿no? Entonces, sí es muy importante tener esa persona vitamina, ya sea si no es tu novio o tu novia, a las amigas es importante elegirlas, porque son las que te van a contener. Y ahí está esa otra pata de la mesa, esa cuarta parte de la mesa, que es la parte social. Es súper importante que podamos tener relaciones humanas sanas. Sí. No tenemos que tener 20,000 amigas, con que tengas 2 o 3, y que las procures y que intentes ser una buena amiga para ellas, porque igual va de las dos partes. Y tener a Dios, a Jesús, claro, que es tu mejor amigo, sí te contiene en esos momentos difíciles. Igual Marian Rojas Estapés, que ella es una psiquiatra y es mi psiquiatra favorita, les recomiendo todos sus libros. Hablan mucho de esto, las personas vitaminas, cómo te sube el ánimo cuando te dicen, no sé, tú puedes pensar que te ves terrible ese día, o que, no sé, que metiste la pata en algo, y que te digan no y te recuerdan quién eres. Igual te van a decepcionar, porque todas las personas pues estamos, nadie es perfecta, claro, pero sí te puede sacar de muchos problemas. Entonces y siempre amar a la persona, y si te equivocas, o como papá o como amigo, es una disculpa, me equivoqué, estaba intentando decirte esto con amor. 1000 veces me pasa que intento como corregir con amor, pero voy aprendiendo en el camino y digo, bueno, tal vez esa persona no quería mi consejo en ese momento, quería que yo la escuchara y empatizara con ella. Y he dicho, perdóname por no escucharte, y vas sanando esas relaciones, ¿no? ¿Tú sabes la diferencia entre pedir disculpas y pedir perdón? Pedir disculpas y pedir perdón, no. ¿Cuál es? Está interesante. Está interesante, ¿cuál es? Disculpas, o sea, cuando dices discúlpame, es cuando hieres a una persona sin intención. Cuando, híjole, un grito o algo, levanté la voz, discúlpame. Pedir perdón es cuando sabes que lo hiciste con intención de herir. ¿Sí? O sea, es decir, yo no sé, grito y yo sé que lo que le voy a decir a mi esposa la va a herir, la va a hacer sentir mal. Ahí yo pido perdón, perdóname, porque yo lo hice con intención de herirla. Cuando aprendí eso, me encantó, porque ahora le digo a mi hijo, lo estoy enseñando mucho. Amor, discúlpate con mamá, que la querías herir. No. Bueno, sé que no es tu intención, entonces pide disculpas. Entonces y así no sientes como que, ay, ¿cómo le voy a pedir perdón? Porque perdón es una palabra fuerte. Y a veces como que, la minimizamos no, si vas a pedir perdón, no, a veces, si no me pides perdón de rodillas, no te perdono. Sí. Bueno, nada más quería ponerlo ahí como dato. Está interesante. A mí cuando lo aprendí me encantó. Y le digo a las personas, no tienes que pedir perdón. ¿Lo hiciste? ¿Querías herirlo? No. Pídele disculpas. Y es muy bonito cuando lo entiendes. Ay, gracias y algo, por compartir. Algo que estaba escuchando que me encanta, digo, yo soy muy igual con mi esposa. Porque he notado esto, y aquí la mayoría, o sea, de verdad la mayoría de los hombres
lo único que tienen que pedir es mucha paciencia, especialmente si tienen un compromiso, un noviazgo, un matrimonio. Hombres, pidan paciencia. Pídanle a Dios, dame paciencia, porque la mujer sí es muy controladora, ¿eh? Y eso es viene de, o sea, es naturalito. Sí. Quieren controlar todo, tener todo perfecto. Es normal. Y ahí es donde viene el complemento, ¿no? De esta persona que no pasa nada. Si no salió como querías, no pasa nada. Hay que solucionar. Hay que buscar soluciones, ¿no? Los hombres somos prácticos, pero hay que pedirlo y hay que educarnos en eso. Uh-huh. Y algo que estabas mencionando también que me encantó y que no quería que se me fuera, porque yo también se me va. Digo, ay, la vez que le iba a preguntar eso, quería preguntarle eso en el podcast y se me fue. Es, espérame, que se me vaya, que no se me vaya. Mencionaste sobre la importancia, a ver, de cómo tú fuiste controlando. Bueno, a lo mejor tú vas a otra pregunta porque si no ya no. Estaba intentando. Y eso te nos pasa. Te va a acordar a la mitad de la nada y puedes decirla a la mitad sí, de la nada. Sí, te vuelvo a recordar. ¿Algo del control? No, es que era muy bueno, por eso estoy pensando de más. Y aparte, porque es una charla, para que vean que estamos en vivo y en directo. Así es. Bueno, platícame un poquito sobre el retiro que viene a Mérida. Ok. Igual, a ver, no tiene que ser como fechas, porque pues no, quizás lo estás viendo como ya te comenté en 2040, no sé, pero estos retiros se hacen en diferentes partes, también se hacen en la Ciudad de México, va a ser solamente acá en Mérida. Sí voy a decir las fechas, Dale. porque si no me van a matar, pero claro. Bueno. Es del 20 al 22 de febrero de este año 2026. Ajá. Y sí, son diferentes retiros. Es de este padre João Paulo. Okay. Y todo nació... ¿Es brasileño? Sí, es brasileño. Habla muy bien español, ¿eh? Es súper bien, ¿verdad? Sí. Muy bien. La verdad es que sí. Y es súper inteligente y jovencito. Sí. Bueno, todo nació de este podcast, por lo que entiendo. Uh-huh. Nace de este podcast porque... Bueno, ni siquiera fue un podcast, sino él dio una charla en Reino de allá, en Reino Christi. A jóvenes. Y lo grabó y lo subió a un podcast que él tiene. Y todo esto se basa en un libro de Jean-Claude Larchet, creo que se dice, que es Terapéutica de las Enfermedades Espirituales, que les recomiendo leer el libro, esa es la raíz. Y él prepara esta charla y tiene como mucho despertar en la gente. Sí. Entonces, él, a base de esto... Espero no estar equivocada, pero según yo a base de esto hace retiros y ya creo que van 3 o 4 en diferentes partes de México, sobre todo en la Ciudad de México. Bien. Y ahorita en Mérida, creo que, no sé por qué sí se hizo en Mérida, creo que porque yo le escribí al padre y le dije, padre, porque estamos en un grupo de psicoterapeutas católicos, no sé si él también es psicoterapeuta o estudió algo, o por qué está en el grupo, o por ser sacerdote de los psicólogos católicos, no sé. Es el capellán. Ajá, puede ser. Y a mí me impactó tanto ese podcast. Ajá, esos episodios, porque es como el DSM-5 de un psicólogo católico. El DSM-5 es el diagnóstico de las enfermedades de cualquier psicólogo clínico, ¿no? Claro. Entonces, el DSM-5 para un psicólogo católico es o sea, es todas estas 8 enfermedades espirituales. Yo de ahí me baso para dar terapia, ¿no? Bien. Entonces, yo le escribí al padre y le dije, anoté, lo escuché 7 veces, literal, como obsesivamente, como 7 veces todo el episodio, lo anoté en mi libreta y le mandé, padre, si me piden dar una plática, ¿puedo tal cual usar tu plática? O sea, porque la anoté tal cual. Y me dice, sí, claro, no hay problema. Y me habla de Regem, me habla de Regem que se estaba creando y que era justo para hacer retiros y para hacer crear pues todo crear más cosas dentro de, ¿no? Y me dice que estaría bueno que hagamos un retiro. Lo estoy viendo con otra persona que está coordinando todo eso. Y que se haga un retiro en Mérida. Entonces, así nació en Mérida, porque entiendo que solo había en Ciudad de México y algún otro lugar cerquita. Y pues ahí nace el retiro. Y está teniendo mucho despertar de la gente. Está muy interesante. O sea, yo creo que ese es un tema que si escuchas el podcast te va a interesar. O sea, no creo que no. Y pues nada, de eso van haciendo. Y lo que quieren hacer es crear como grupos de seguimiento
o acompañamiento espiritual, porque mucha gente entiende esto con psicólogos o con sacerdotes, que entiende esto y no sabe qué más hacer. O sea, o descubre que tiene una y cómo lo trabaja, qué es lo que sigue. Entonces están buscando hacer todo este compendio de acompañamiento. Claro. Pues yo estoy más que apuntado y creo que sí estoy, aquí en Mérida. Importante. Porque ¿has escuchado de cómo el tema de terapia siempre ha sido como un tabú? O sea, de que, oye, para ir contigo, pues necesitaría como estar, como mencionaron al inicio, ¿no? Como estar loco. O sea, ¿todavía le sigue costando, por ejemplo, al mexicano acá en Mérida el tema de terapia? Yo creo que no. Yo creo que era un tabú antes. Ajá. Y creo que mientras más generaciones más arriba, más tabú. O sea, yo creo que, no sé, mis papás, por ejemplo, o su generación, imposible. O sea, nunca han ido a terapia y sí, o sea, mientras más grandes, más cuadrados son al respecto. Claro. Pero yo creo que está muy de moda ahorita la terapia y eso es lo peligroso porque sí es un lugar en el que estás muy vulnerable. O sea, cualquiera quiere ir a terapia para conocerse, no necesariamente porque tengas un trastorno. Claro. Mucha gente hoy en día va porque no entiende nada, no entiende el mundo y quiere conocerse. Entonces, mucha gente está yendo con cualquier psicólogo y pasa que te confunde. A mí me pasó. A mí me pasó que antes, siempre he sido católica, pero tuve una conversión más cercana hace como 4 años. Okay. Y antes de eso yo iba con otra psicóloga que quiero muchísimo, pero sí me daba como ideas que me gustaba lo que me decía, porque decía, ay, no lo había pensado así, pero hizo que yo me perdiera en mí misma. O sea, me volví mucho más egoísta, me volví... me empecé a perder en la vanidad, o sea, me perdí mucho en la vanidad, o sea, como que dejé lo importante, me alejé mucho de Dios y gracias a Dios regresé, pero siento que eso te puede pasar con una psicóloga, sigas con ello o no, estás en una etapa súper vulnerable en la cual le vas a hacer caso a lo que sea que te diga tu psicóloga. Y si no buscas bien las bases que tiene o que vaya con tu misma espiritualidad, te va a meter a yoga. Todas te recomiendan ir a yoga, por ejemplo. O todas te recomiendan hacer meditación trascendental. Oh, wow. Y cuando tú vas, y yo fui a yoga, me acuerdo que me encantaba porque sí estiras y lo que sea. Pero cuando tú descubres qué es lo que hay detrás de todo eso, pues sí es perturbante porque está toda esta parte espiritual que existe. Que existe y que pues tiene toda una antropología también, ¿no? Una teología, perdón, y son puertas que vas abriendo. Entonces, pues el mal sí existe y sí es importante conocer esto, no por miedo. Mucha gente por miedo no quiere saber, pero la ignorancia es como la herramienta más padre la herramienta favorita del enemigo, ¿no? Entonces, y de hecho, en este diplomado de Psicología Católica tenemos todo un taller que es de sanación psicológica y espiritual. Y ahí te enseñan cuáles son las 6 puertas del enemigo. Que una de ellas es no perdonar, por ejemplo. Wow. Porque el resentimiento abre puertas. Cuando no estás en gracia, abre puertas. Cuando vas a yoga y así, y haces estas cosas, abres puertas. Porque aunque tú no tengas la intención, estás ahí. Cuando lees cartas, cuando haces todo esto, pues hay toda una espiritualidad detrás. Claro. Que sí te puede perjudicar y hay muchos casos en los que sí ha habido casos espirituales y afectación espiritual por no saber, ¿no? Por tener estas puertas abiertas que al final pues también te terminan fracturando más y enfermando más y alejando más y confundiendo más. Claro. Ya me acordé que te iba a preguntar. Ya te dije que te ibas a acordar. ¿Cuánto tiempo duraste de novia? O sea, ¿cuánto duró el noviazgo? Duramos 8 o 9 años, pero hubo una pausa ahí. Justo cuando empecé a ir con esta psicóloga, yo me confundí muchísimo y terminé a Jorge. Literal, yo sabía que me quería casar con él y sabía que iba a ser el papá de mis hijos. Ajá. Literal, no sé, o sea, siempre lo supe. Pero terminé porque estaba muy confundida, o sea, y todo fue en este lapso que te digo de la psicóloga, de que me metí a yoga y como que me empecé a encimar mucho en mí y como que dejé todo lo importante que siempre he tenido, como la familia, como pues todos los valores y demás, ¿no? Y cortamos, terminé con él y fueron como 7 meses hasta que ya regresé y yo le dije, vamos a regresar. De que estaba muy confundida, perdóname. Ajá. Y en esos 7 meses, en el Inter, yo me fui a un retiro de Rocamar.
Y fue cuando me volví a acercar a Dios. Entonces creo que fue dentro del plan de Dios y todo el caos, fue mi manera de... Ahí fue mi conversión, como que me acerqué a Dios, que ya estaba súper alejada, y ya con Dios regresé a esta relación sana. Y me encantó, bueno, ya, no voy a decir más, pero sí, más o menos eso. Ok, después de los 7 meses, ¿cuánto duraste para casarte? 3 años. 3 años. Entonces fue un noviazgo de 3 años y después te casas. ¿Llevas cuánto casada? Me casé el 1 de noviembre, llevo 3 meses de casada. Bien. Me acabo de casar. Wow, no, sí. está súper reciente. Sí. ¿Qué es lo más difícil de un noviazgo en castidad? ¿Qué es lo más difícil de un noviazgo? ¿Crees que es más difícil para la mujer o para el hombre? Para el hombre. ¿Sí? Sí. Entonces tengo que entrevistar a Jorge. Jorge, te va a buscar, ¿eh? Porque... Sí, que lo entrevisten. Porque sí es más difícil. Lo que hacíamos Jorge y yo es que rezábamos el rosario todos los días. Entonces, como una súper herramienta. Y yo iba a misa todos los días también. Pero pues siempre le decía a Jorge, o sea, sí es difícil la castidad. Digo, es que sobre todo para el hombre, porque, bueno, no quiero especificar, pero el hombre luego cae en otros pecados por eso, ¿no? Entonces, sí, a mí, o sea, yo creo que, no es que yo lo obligara, pero sí le decía, por favor vamos a rezar el rosario, porque si no, sí vamos a caer. O sea, nunca sabes, la tentación siempre pues es difícil, ¿no? Entonces eso a mí me sirvió rezar el rosario y se me hizo a mí mucho más fácil cuando rezaba el rosario, cuando tenía claro lo que quería y cuando sabía que nos íbamos a casar. Yo me acuerdo que sí tuve esa charla, como a los 2 años, le dije, Jorge, yo ya sé que me quiero casar contigo. Aquí, la primera vida, ¿no? O sea, yo ya sé, lo hablamos y le dije, pues es que es importante, si vamos a dar el siguiente paso, porque pues no quiero estar en castidad toda mi vida, ¿no? O sea, quiero saber hacia dónde va. Y eso nos ayudó mucho a ordenar y a dar ese siguiente paso, ¿no? Y sabiendo, obviamente, todo el contexto, porque no solo es eso, son muchos factores para casarte. Claro. Pero gracias a eso que fue difícil, se ordenan mucho más tus objetivos y das ese paso, ¿no? Que igual da miedo, pero pues lo das. ¿Quieres, digo, si Dios te lo permite, ¿quieres muchos hijos? Sí. ¿Cuántos? O sea, porque tú sabes, tú dices los anhelos de tu corazón y ya Dios dice, pues sí, hija, tú quieres esto, pero esto es yo tengo esto preparado para ti. Pues a mí me encantaría una familia grande, pero... A ver, un número para ver, ya después le preguntamos de 4. De 4. Sí, de 4. Es el número que yo igual. Sí. Yo tengo 2. Ya vas a la mitad. Pero vamos a ver, si Dios quiere, ojalá me mandaron unos... me encantaría, ¿unos cuánto? ¿Unos 2 más? No, yo estaría feliz con 4. Ah, sí. No, yo hasta 5, pero... Sí. Pero eso digo ahorita, obviamente, cuando tenga al primero... Que de hecho, ya estoy esperando el primero. Así de rápido, sí. Wow. Por eso tuve que ir por mi licuado. No. Oye, qué bueno. Sí, así de rápido me lo mandó Dios. Pero bueno. Qué bendición. Sí, así es. Pero pues a ver, o sea, yo creo que dependiendo de cómo pase con este primero, digo, si todo sale bien en el embarazo y demás, pues ir viendo, porque igual hay que ser responsables pues con la ayuda, con el tiempo. Sí me gustaría tener ayuda, entonces va a depender mucho del tema económico también. Claro. Y de lo que Dios mande, porque yo sé que Dios, ¿cómo es el dicho? Que manda la torta bajo el brazo. Ajá, bajo bueno. El niño. Sí, o sea, que ya vienen con una... Mira, yo también hay que contar un poquito, ¿verdad? Pero nosotros vivimos 2 años en castidad con mi esposa, ¿no? Se llama matrimonio josefino. 2 años, 7 días, ya lo he dicho muchas veces. Y las personas que ya lo han escuchado, lo estoy diciendo otra vez, ¿va? Porque me dicen que a veces repito muchas cosas. Pero pues es que es una charla con alguien que todavía no me conoce tanto, entonces hay que profundizar. Aparte es mi show. Dios me dijo, sargento, tú vas a administrar soldados de fe y yo soy el administrador. Entonces, si tienen una queja, quéjense con él. Sí, es muy bien. Pero cuando llegamos a un punto donde decíamos, oye, que nos vamos a esperar, después de los 40 días y vamos a ver cuántos hijos queremos. Y decimos, a ver, ¿cuántos hijos queremos? O cómo se lo vamos a dejar a Dios también, ¿no? Como dices tú, con esa responsabilidad de decir, Dios, o sea, si esto es para ti, si es lo que quieres para mí, pues manda los que quieras. Porque Él proveerá. Entonces, porque si no es como... Sí, yo quiero controlar, ¿no? O sea, tener todo y para que vengan y dices,
bueno, entonces ¿estamos confiando en Dios o no? Porque entonces yo, ya cuando hicimos eso, fue como que un descansar de decir, bueno, es que no vamos a buscar qué método está aprobado por la iglesia y cómo, y si no, y el estresarte. Dijimos, no. A ver, ¿confiamos en Él? Sí. Si nos manda más, es porque vamos a poder. Entonces nos funcionó, nos ha funcionado, ¿no? Estamos así como que, manda los que quieras, porque tú sabes con cuántos podemos, ¿no? Y a veces se complica y dices, híjole, creo que con uno, ¿no? O con dos. Pero cuando confías, Él te manda con lo que puedes. Así es. Y hay un testimonio muy bonito. Hay un testimonio muy bonito, voy a repetir eso. Sí. Cuando yo me enteré, o sea, yo me embaracé en mi luna de miel, ¿ok? Uh-huh. Entonces yo regresé de mi luna de miel y como a las 2-3 semanas, pues ahí noté que había algo, ¿no? Me hice la prueba y salió positivo y yo dije, Dios mío, o sea, así de rápido, yo sí uso el método Crichton, okay, que es muy bueno usarlo igual porque te enseña mucho sobre la mujer, o sea, el ciclo de la mujer es parte de la personalidad de la mujer y de la creación de Dios. Entonces, conocer tus ciclos y demás es muy bonito, o sea, como que Dios habla a través de que la mujer es cíclica, ¿no? Y es parte importante. Entonces, yo sí estaba haciendo ese método, que sí me funcionó, ¿eh? No es que, o sea, yo lo apliqué mal, no es que no funcione. Funciona perfectamente, o sea, Jorge y yo nada más, pues ahí decidimos que sí, claro, ese día. Pero bueno, cuando me enteré, solo se lo dije al padre Marcos. Solo él lo sabía porque es mi director espiritual. Y le dije, no lo digas todavía porque es muy pronto. Y estuvimos hablando con una señora, nos fuimos a un retiro de señores y me presentó una señora que justo me contaba que ella se embarazó igual en su luna de miel y que ella lloraba porque pues era muy rápido, ¿no? Que era muy rápido y que se peleaba con no es que se peleaba, pero había como conflicto en ese tema porque él no quería hacer un equipo de fútbol, ¿no? Y decía, pues no puedo tener 11 hijos. Que pierde hasta el primer hijo. O sea, lo pierde, no lo tiene. Y le costó muchísimo trabajo embarazarse y ahorita solo pudo al final tener 2 hijos, ¿no? Ya es una señora grande y ya solo tuvo 2 hijos. Claro. Entonces dices, ¿cómo tú piensas, no? Que... Sí. O sea, piensas que vas a tener un equipo de fútbol y no es así. O sea, hoy mucha gente le cuesta embarazarse. Claro. O sea, sí creo que... O sea, yo también voy aprendiendo de ese tema, la verdad, porque no sé, o sea, no he averiguado mucho. Apenas estaba empezando con esto del método. Claro. Y lo sigo haciendo. Porque sí dices, ok, cierta parte de ti hay que tener esta responsabilidad. Pero Dios al final, o sea, tienes que estar abierto a la vida, ese es el matrimonio. Claro. Y al final... Sí. Pues sí, o sea, ya espero que, no sé cómo va a ser, pero confío en que si Dios me mandó a esta personita, que todavía no sé si es mujer o hombre, es porque vio en mí y en Jorge que vamos a ser buenos padres, ¿no? Porque él al final infunde la vida. O sea, sí se unen el esperma y el óvulo, pero de hecho hay un video que lo muestra que hay como una luz en ese momento, ¿no? Sí. Entonces... Y hay una fiesta en el cielo. O sea, Dios ya lo conoce la conoce desde toda la eternidad. Entonces, sé que si Él me lo mandó, pues es por algo. Y yo a veces voy a ser insegura o no voy a saber o voy a decir, ¿qué? O sea, acabamos de mudarnos a nuestra nueva casita. Apenas me llegó mi lavadora y secadora. O sea, ¿cómo que sí dices? O sea, ¿cómo? Pero es mucha confianza en Dios. O sea, lo necesario nunca te va a faltar. Y eso es una de las enfermedades espirituales, que es la avaricia, justo. Que hoy en día... Dios nunca va a permitir que te falte nada, ¿no? Y a veces nos frustramos por cosas que no son necesarias. Entonces, confundimos porque es muy lógica esta enfermedad, ¿no? Está muy en la mente. Justificamos tantas cosas que necesitamos, pero lo necesario, Dios lo sabe y de verdad no te hace falta. Por eso el diario de gratitud es súper, súper importante, que se recomienda mucho que antes de dormir hagas 3 cosas por las cuales estás agradecido, porque te ayuda a identificar, como que activar esta parte del cerebro que se fija, que no está acostumbrada a fijarse en lo positivo, a todas las cosas buenas que tienes, que tienes cosas buenas, pero si no lo haces, si no lo escribes, nos vamos como con lo negativo. Siempre. Entonces, pues sí, la confianza en Dios es una manera de practicar la confianza en Dios, el diario de gratitud. Sí. Oye, pues me ha encantado platicar contigo. Gracias. Qué bueno que nos sentamos ahí. ¿Y sabes cómo te reconocí también? Porque antes de verte a los ojos, vi que traías un uniforme de venados. Ah, sí. Sé que por allá has trabajado con el equipo acá de fútbol de Yucatán. Así es. Y te vi así y dije, sí, tiene que ser. Ya después cuando nos dimos la paz, ya que te vi así directo, dije, claro, sí es. Y en cuanto llegué a salir dije, Instagram. Sí. Porque me metí a tu foto de WhatsApp
Y pues no te veo la cara porque estás de lado de con tu esposo, ¿no? Sí. Y ya después me metí a Instagram y dije, ay, sí es. Y ya cuando te mandé el request de mi personal, ¿no? Porque dije, claro. Pero, oye, qué bonito, ¿no? Que hablamos de este tema. Yo no sabía nada del tema del retiro, que estabas involucrada, mira. Sí. Y yo estaba así, o sea, de verdad le acabo de escribir al padre. Me acaba de contestar. No le he contestado ahorita, pero pues, ya le voy a decir, padre, no te preocupes, ya lo tengo solucionado. Porque yo quiero ir a ese retiro. O mandar a mi esposa. Porque lo vamos entendiendo. Y me encantaría que nos digas, oye, ¿con qué te gustaría cerrar? O sea, si tienes allá algún chico o una chica que están perdidos, que están buscando algo que te salga del corazón. Viendo la cámara ya directamente. Ay, no sé qué decir. ¿Algún chico que esté perdido o perdida? O alguna chica. Pues que le pidas a esta cámara o a esa. A esta de acá. A esta. Sí. Bueno, que en oración, aunque no sepas cómo orar, le pidas a Dios que te ayude a verte con sus ojos. Que te enseñe cuánto amor te tiene, porque a veces nos sentimos como unas cucarachas, ¿no? Y si supiéramos cuánto nos ama y cómo nos ve en esa santidad o en ese, cómo nos creó, cómo nos pensó, nos pondríamos a llorar, ¿no? Entonces, el chiste, pídeselo en oración, pídele un milagro, ¿no? Yo creo que sí te lo va a mostrar, para que puedas ver que hay una realidad más allá de cómo te estás sintiendo en este momento o de la verdad que puedes querer. Y que nos vayamos acercando más a eso te diría. Bien. ¿Dónde te pueden encontrar, Natalia? En Instagram y en TikTok como @sic de psicóloga, sic Natalia Cantillo de dedo. Natalia Cantillot. Sic Natalia Cantillot. ¿Y de dónde? Perfecto. Sí. Te agradezco mucho por tu tiempo. No, a ti. Y pues vamos a ponerte ahí, a incluirte en nuestras oraciones. Gracias, por favor. Por esta personita que viene al mundo, que es una bendición. Gracias. Después me encantaría conocer a tu esposo, que le mando un saludo. Y ver también si en algún punto nos quiere acompañar para hablar del otro lado, ¿no? Que hoy hace falta mucho ese tema de la castidad, especialmente los hombres, saber esperar. Porque hoy día, también tengo hoy un episodio donde se habla de la masculinidad, ¿no? Cómo lo que ataca el tema de la masculinidad es todo el tema de pornografía, es todo el tema de masturbación, es todo el tema de la lujuria. Claro, cosas chicas. Entonces imagínate que vengan y escuchen este episodio contigo. Después vayan y escuchen el de Jorge, ¿no? Y yo compartí también un poco de mi historia de ahí podemos, claro, cómo no, porque está difícil, ¿no? Pero qué tan importante es el poder llegar a esa luna de miel queriendo conocerse. Y no, ya nos conocemos, se ponen una borrachera y terminan ni siquiera. Que eso es algo que no sé si sabías, pero si en el día de la noche de bodas no hay este encuentro íntimo, puede ser hasta no válido. Sí, no hay consumación. Exacto. Y yo era, o sea, me sigo siendo un ignorante. Lo otro me digo, voy aprendiendo, digo, ¿cómo lo supe antes? Me encantaría. ¿Y puedo decir algo? Sí, aunque claro, sí. Algo súper importante que no te había dicho, o sea, no se me había ocurrido, que cómo yo llevé la castidad con mi esposo. Creo que porque yo en todos mis estudios empecé a encontrar respuestas. Entonces creo que a uno le cuesta mucho, como o tropieza con la misma piedra o se confiesa el mismo pecado, sí. Porque no entiende todavía el significado que hay detrás. Cuando tú entiendes el significado que hay detrás de por qué te hace mal esto, sí. Lo dejas de hacer o te motiva a dejarlo de hacer. Si no, pues ¿dónde está la motivación? Claro. Entonces yo había estado leyendo mucho de Santa Hildegarda, que me encanta Santa Hildegarda. Ella es una doctora de la iglesia del siglo XIV, si no estoy mal, o XIII. O sea, todo, ahí las mujeres no estudiaban. Todos sus conocimientos vienen de Dios. O sea, Dios les reveló cómo llegar a la sanación a través de las cosas, de los alimentos y de todas esas cosas, ¿no? Y a ella le mostraron qué es lo que pasa en el momento de la concepción. Y dice que ella creo que tenía visiones y las dibujaba, o todo está en su libro, ¿no? Y ella decía que en el momento de la concepción, Dios le mostró que eran como, estaban el papá y mamá con una bandeja como de panes. Y que en la bandeja de panes se veía como pequeños espíritus o diablitos que estaban pudriendo esa ofrenda. Y decía que en el momento de la concepción,
dependiendo de cómo estén papá y mamá, si están en gracia o no están en gracia, si están en pecado mortal, o etcétera, etcétera, va a influir en esa ofrenda. Entonces, cuando tú estás en gracia, mientras más en gracia estés, o como se diga, le estás dando más herramientas espirituales, cuerpo, alma, espíritu y todo lo que hemos platicado, a ese ser humano. Y cuando no, la ofrenda está más corrompida, ¿no? O le estás dando más dificultad. Eso no wow. Y dice que Dios luego ama a todos por igual, pero Dios le tiene más ternura a esas personas porque les cuesta más llegar a esa plenitud. Pero bueno, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. O sea, siempre hay como una manera muy bonita en la que Dios siempre está presente. Pero qué importante es eso. O sea, qué importante. También descubrí que en ese momento que las heridas del seno materno son algo que la ciencia respalda. O sea, por lo que pasa mamá estando embarazada también afecta en el desarrollo del bebé. Entonces, pues todo eso a mí me impulsó pues cuando yo tenga mi primer hijo, quiero que tanto mi esposo como yo, que no lo puedo controlar al otro, ¿no? Pero quiero estar en gracia. Sí. Entonces, pues todo eso, qué interesante, ¿no? Más que interesante, qué importante ese lado. Pues me ha encantado. Ya hablamos mucho. Me ha encantado. No, así es. O sea, qué bueno, porque al final les damos 3 partes. Y pues vayan a seguirla. Y nos vemos en el próximo capítulo. Dios me los bendiga. Bye, gracias. Te quiero agradecer por quedarte todo este episodio y por seguir dejándonos tus comentarios, activando la campanita, suscribiéndote y compartiendo, que eso es lo que nos ayuda muchísimo en este canal. Si tú eres emprendedor, empresario o trabajas para alguien que sabes que quiere acercarse más a Dios, que quiere consagrar su empresa a Dios o su emprendimiento, mira, hay una organización preciosa que se llama His Way at Work. Aquí se alcanza a ver. Si tú quieres ser parte de este movimiento para honrar a nuestro jefe de jefes, a nuestro CEO, mándanos un mensaje en nuestras redes sociales como Sargento Ríos o Soldados de Fe y con muchísimo gusto te ayudamos. Y te voy a dejar con nuestra preciosa canción, que ahora sí no la voy a cantar, solamente la voy a bailar mientras me salgo. De predicar su amor, con paso firme caminaré en mi misión. Jesús, tú eres mi vida, es tu ejemplo el que